Presidente, yo llamo a un acto de responsabilidad de este Congreso. Todos sabemos el momento que está viviendo el país. Nosotros no podemos ser los de oídos sordos a un grito ciudadano que no voy a entrar a calificar. Algunos lo apoyan, otros no encuentran ninguna razón de esa insatisfacción, otros creemos que hay muchos temas que tienen a los ciudadanos de a pie cansados, que tienen a los ciudadanos de a pie desesperanzados de su clase política y de sus instituciones. Y yo lo que les quiero decir es que este artículo 11, como viene en la ponencia, vicepresidente, ayúdeme, va a generar aún más esa insatisfacción popular. Aquí hay una denuncia que llevó a que se aprobara un artículo que obliga al gobierno a hacer un estudio alrededor de los incentivos tributarios para poner en blanco y negro la eficacia de esos incentivos, para saber si son o no gabelas, para saber si cumplen o no el propósito de generar crecimiento económico, empleo. Pero compañeros, a muchos de ustedes les he escuchado que estamos cansados de las gabelas. Eso es lo que viene en la ponencia en el artículo 11, en el tema de la industria farmacéutica. Voy a explicarlo en concreto. Hoy los medicamentos no pagan IVA. Usted, senador Pulgar, va a una farmacia y el medicamento que compra no tiene IVA. Es decir, que al usuario, al consumidor, al colombiano de a pie, no le cobran IVA por los medicamentos. Esta es la primera aclaración que hay que hacer. Lo que aquí se está pretendiendo es que pase el régimen de IVA de esta industria farmacéutica nacional de excluido a exento. ¿Eso qué significa en español? Que los señores de la industria farmacéutica van a poder descontar de su estructura de costos todos los servicios o productos que paguen el IVA de ellos. ¿Saben cuánto cuesta esto? 380.000 millones de pesos que dejarían de pagarle a la DIAN. Y no estamos hablando de una industria del sector agropecuario. No estamos hablando de unos incentivos para algunos sectores que están decaídos, de unos sectores que están deteriorados. Estamos hablando de un incentivo a una industria, óigame bien, que tiene billones de utilidades. Billones. Y para colmo de males, por eso moralmente me siento impedido de que esto pueda ser aprobado aquí. Para colmo de males, esa industria, óiganme bien, el año pasado tuvo sanciones por los sobreprecios en muchos medicamentos, por ejemplo con los anticonceptivos. Y estoy hablando de la industria nacional, porque aquí nos van a decir que esto es para generar equilibrio entre la industria nacional y la internacional. Eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque aquí no conocemos la estructura de costos de los países de origen de esas multinacionales de la farmacéutica. Tenía una discusión con Richard Aguilar. Por ejemplo, las que están en Estados Unidos, allá no hay IVA. Allá hay tax, que es un impoconsumo. Así que allá, ¿qué van a descontar? No nos digan mentiras. Y si dijeran que es que para que compitan en igualdad de condiciones, eso significaría que están mal, que estuvieran quebradas. No, 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 no. Están produciendo billones de utilidades. Compañeros, ya a esas empresas le estamos bajando la renta al 30. Del 38 al 30. Los que voten esa
ese artículo, además de bajarle del 38 al 30 en renta, le van a regalar a la industria farmacéutica 380.000 millones de pesos. Para eso démoselo a los pensionados de 2 salarios, Sami, y no a las farmacéuticas. Y además nos van a decir aquí que eso se va a ver reflejado en el precio de los medicamentos. Otra mentira. Y le voy a decir por qué es otra mentira. Aquí hay control de precios para unos medicamentos en particular, los de alto costo y de alta complejidad en materia de salud. Esta gabela es para todos los antibióticos, para todas las vitaminas, para todos los medicamentos a los cuales no se les va a poder aplicar ese control de precios, porque aquí hay un libre mercado. Los que voten esto, díganle de frente al país que le van a hacer un favor a esa industria farmacéutica y que vamos a dejar de recibir 380.000 millones que se podrían utilizar. Ese es un tema de cambio y de la propuesta de Vargas. Senador ponente, pide la palabra. Senador Aguilar. Bueno, muchas gracias. Bueno, déjenme hacerles algunas aclaraciones, porque a mí me gusta siempre como habla el senador Barguil. Se escucha de una manera airada, pero les voy a dar unas herramientas para que se den cuenta de la asimetría frente a la industria local, farmacéutica y la internacional, que veo que es la que está defendiendo hoy en día Barguil. Pero vamos con el régimen de bienes, ministros, exentos. Pollos, no hay problema. Huevos, la leche. Pero tenemos en el régimen exentos municiones, materiales de guerra, armas, armamento. Tenemos accesorios y equipamiento antimotines, tenemos el alcohol carburante, pero no tenemos los insumos para producir los medicamentos. Colombia, ministro, usted sabe muy bien, más costosos de la región. Si nos comparamos con México, 4 veces más que México. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprar un antibiótico acá en Colombia, el promedio es hasta $40. Vayan a México que puede llegar a los $5. Por eso, senador Barguil, yo quiero decirle que está totalmente equivocado, porque la industria internacional ingresa los medicamentos exentos. Usted le está mintiendo al país. Los medicamentos que se producen con beneficios en el extranjero ingresan al país exentos. Por eso la industria internacional, a capricho, a su antojo, determinan los precios. Y por eso en nuestro país existe el monopolio. Recuerde muy bien, senador Barguil, que la Superintendencia de Industria y Comercio multó a una empresa porque le subió 650% a un solo medicamento que no logramos producir en Colombia porque tenemos un régimen de IVA excluido que no logramos nosotros descontar y por ello existe una asimetría. Así que, senador Barguil, yo creo que está totalmente equivocado. Este artículo ya tiene aval del gobierno nacional. Está en la ponencia que usted mismo firmó. Y con esto estamos buscando soberanía sanitaria. Y lo último, que ese descuento que van a hacer la industria local, pues lo van a trasladar en la reducción de los precios de los medicamentos para los colombianos. Por eso tenemos el artículo 150 que usted no mencionó, que la comisión que regula los precios en Colombia se va a cerciorar que los precios se reduzcan para los colombianos. Así que, señor ministro, yo espero que su proposición de no aprobar este
artículo no sea avalado por el gobierno, porque si no, Cambio Radical se retira del recinto, ministro. Senador Juan Diego Gómez, senador Lara, José Luis, senador Velasco, Barón, senador... Presidente, sobre esta proposición comparto los argumentos del doctor Richard Aguilar. Es que en materia de medicamentos en Colombia hay tres tipos de empresas. Hay empresas multinacionales, hay empresas multilatinas y hay empresas nacionales, industria nacional. Si está avalado el artículo, como viene en la ponencia, ¿cuál es el interés en marchitar la industria nacional? ¿Cuál es el interés en dañar la industria nacional? Aquí lo que estamos es abriendo camino para que las multinacionales se tomen completamente el mercado y ahí sí termine el monopolio poniendo los precios de los medicamentos sin ningún tipo de control por parte del Estado. Presidente, yo le solicito a la plenaria que acompañemos la proposición como viene en la ponencia. Muchas gracias. Senador Lara tiene la palabra. Senador Lara. Gracias, presidente. Aquí sí hubo un acuerdo con el gobierno nacional para avalar esta proposición presentada por el senador Aguilar. Y extrañaríamos muchísimo una decisión contraria o un reversazo por parte del gobierno. Respecto a los argumentos que aquí trae el senador Barguil, los productos farmacéuticos importados, senador Barguil, llegan aquí y se venden también sin IVA. Aquí no solamente se venden sin IVA los productos nacionales, los productos importados se venden con IVA. Los productos farmacéuticos sin IVA. Sin IVA. Los productos farmacéuticos de las 5 grandes casas farmacéuticas del mundo, no todas se producen en los Estados Unidos. Son plantas deslocalizadas y cuando llegan aquí a Colombia, a esos productos se les ha descontado el IVA que se paga para los insumos necesarios en su producción. Cosa que no ocurre con los productos farmacéuticos colombianos y que los somete a una competencia desigual. Por consiguiente, castigando el empleo en Colombia. Súmele a esto lo siguiente: aspectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos mal negociados han llevado, doctor Barguil y honorables senadores, a que las moléculas de los productos químicos tengan una muy estricta protección en patentes y en subpatentes de valor o de cero o de suma cero. Además, se le exige al país, y eso se ha venido implementando a través del INVIMA, a que cualquier reproducción de productos cuando se haya vencido la patente internacional implique una reproducción de multimillonarios estudios que para una empresa cuyo mercado es el colombiano, pues no están a su alcance, lo cual es una competencia desleal. En materia de biotecnológicos, que hoy representan los productos de más alto costo de recobro para el sistema de salud colombiano, el Tratado de Libre Comercio exige la patente de productos biosimilares, lo que va básicamente contra todos los principios de tratados internacionales y de principios éticos y filosóficos que implican que los productos humanos o la reproducción de los mismos no se patentan. Súmele a eso también el verdadero matoneo que existe para o contra países como el nuestro por parte de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos a través del informe 301 elaborado por el poderoso lobby farmacéutico Pharma. Países como Chile, Brasil, Argentina, Israel, que tienen productos farmacéuticos nacionales y que han entendido que la industria farmacéutica es un ejercicio de soberanía nacional, porque además de esto depende en gran parte el precio de los medicamentos que paga el sistema de salud nacional, han desarrollado su industria biosimilares, cosa que nosotros no hemos podido realizar
justamente por estos aspectos que traemos en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿De qué sirve, honorables senadores, un control de precios cuando el monopolio de unos productos biotecnológicos lo tienen unas cuantas multinacionales a las cuales les impedimos competir en Colombia? ¿Qué buscamos con este artículo? Soberanía sanitaria. Y créame que ampliar la competencia en la producción de los productos biotecnológicos más demandados y más costosos en el recobro del sistema de salud va a tener un efecto en la salud financiera del sistema de salud colombiano mucho más amplio que estos 380.000 millones de pesos. Gracias, presidente. Senador Barón tiene la palabra y sigo acá con el señor Gabriel Velasco. Se le olvidaba. Yo le dije, coge una plata. Senador Barón. Enséñale cómo se hace un muñequito. ¿De quién? A Johnny. Tengo 23 solicitudes. Y falta la del senador Pulgar. Muchas gracias, señor presidente. Honorables senadores, yo no conozco desde el punto de vista de IVAs, de costos, de rentas exentas o excluidas. Me releva el senador Rodrigo Lara de la explicación técnica. Y solo pregunto, en 20 segundos mi intervención se resume en esto. Si entendí bien, todo lo importado está libre de IVAs y de cargas. Y lo nacional no es competitivo porque está gravado, o excluido o exento porque no conozco los términos con exactitud. Me preocupa, doctor Barguil, que usted con un discurso muy general sobre protestas pida que la gente sepa si nosotros estamos dando una gabela o no. Y yo lo que diría es, ¿la gabela será para el sector nacional o para las multinacionales que pretenden preservar sus condiciones de competitividad que en modo alguno se parecen a las que tiene Colombia? Esa es la pregunta de fondo. Yo no conozco el tema, pero la explicación del doctor Rodrigo me parece que es suficiente. Vale la pena decirle a la opinión pública si estamos con la industria nacional o con las multinacionales. Gracias, presidente. Senador Velasco. Velasco Gabriel. Gracias, señor presidente. Yo les pido a los... Discúlpeme, senador. Yo les quiero pedir a los colegas, de verdad que tengo más de 20 senadores inscritos y todos pensarán que están inscritos de primero. Entonces, vamos a mantener la calma y voy dando el uso de la palabra, o nos vamos a someter enseguida a votación la proposición del senador Barguil y se vota positivo o negativo y punto. Salimos del lío. Senador Velasco. Gracias, señor presidente. Yo quiero iniciar manifestando que los medicamentos, pues es un pilar fundamental del sistema de salud. El que se le genere un costo adicional a los medicamentos va a afectar la salud y el bienestar de todos los colombianos. Hoy en Colombia, en el 2018, se generaron más de 50.000 tutelas por medicamentos de las 200.000. El 25% de las tutelas se generaron por medicamentos. Cuando revisamos, los medicamentos se venden en Colombia por dos canales, por el canal institucional o por el canal comercial. Institucional son las EPS, comercial son farmacias y todo el resto del mercado. Lo que vemos en la realidad de los números es que el 35% de las unidades son importadas, pero representan el 69% de las ventas en pesos. Muy al contrario con lo que pasa con las ventas de las unidades nacionales, son el 69% y solo representan el 35% de las ventas en pesos. La industria nacional farmacéutica genera 26.400 empleos y, como bien lo dijeron técnicamente, hoy están excluidos. Yo comparto lo que dijo el senador Barón. La gabela no la tiene la industria nacional, la gabela la tiene la industria internacional. Y yo creo que lo que de verdad se está presentando aquí es una asimetría
y la cancha está desequilibrada para la industria nacional. Y yo creo que en este caso debemos cuidar y proteger a la industria nacional para que pueda seguir generando desarrollo y empleo, como es el espíritu de esta reforma. Muchas gracias, señor presidente. Bueno. ¿Cómo dice? Sí, señor ministro, discúlpeme, ministro Carrasquilla, usted nos podría regalar una explicación al respecto para saber, porque es que de verdad que hay veintitantas intervenciones y así es imposible. Imposible no, pero explíquenla. Claro. Yo creo que gracias presidente, con el mayor gusto. Yo creo que la discusión es una discusión importante. Por favor, en las comisiones. Por favor, ministro, disculpe. Yo les agradezco silencio. ¿Quiénes son los que hablan? Por favor, es que escuchemos, porque es que si no, esto es así. A los senadores acá del Centro Democrático les agradecería si escuchan al director del DNP. Vamos a escuchar al ministro para ver si salimos de la duda o ver qué se hace. Ministro, tiene la palabra. Y muchas gracias, presidente. La realidad de este artículo, que es un artículo importante, que tiene, como ustedes han visto, argumentos serios, respetables de lado y lado, es la siguiente. Cuando el gobierno radicó la propuesta de reforma tributaria en el pasado mes de octubre aquí, no estaba el artículo este artículo incluido. En el proceso de discusión para preparar la ponencia surgió la iniciativa muy bien fundamentada, con amplio apoyo, y el gobierno, la verdad es que lo avaló, lo apoyó en el sentido de que quedara en la ponencia, y esa es la realidad. El gobierno sí avaló esa proposición y por eso está en la ponencia, y así no puedo decir cosa distinta a eso. ¿Qué sugiere, señor ministro? No, yo pienso que los argumentos han sido claramente expuestos de lado y lado. Yo pienso que les puedo dar los datos fiscales acerca de qué puede pasar, las implicaciones en materia de salud pública. No soy un experto, no tengo el suficiente conocimiento para decirlo, pero yo les digo con todo gusto. Pasar del régimen de excluidos al régimen de exentos estos medicamentos implicaría un costo fiscal del orden de los 380.000 millones de pesos por año, y esa es la explicación fiscal. Los beneficios derivados de tener lo que se ha llamado aquí una cancha de juego nivelada, pues son beneficios en materia de una eventual repercusión en los niveles de precio. Se ha cuestionado la magnitud de ese efecto en los precios. Nosotros estaremos atentos a eso porque tenemos un comité de seguimiento. Cuando fijamos la unidad de capitación en salud, tenemos que hacer un seguimiento de todos estos medicamentos, y nosotros estaremos atentos a ver cuál es el efecto real de la medida si ustedes deciden adoptarla a nivel de los precios, y rendiremos informes al Congreso sobre eso para que algo que no ha sido ensayado, pues tengamos un conocimiento pleno. Yo dejaría ahí, lo único que puedo decir es los efectos fiscales anuales, los efectos en salud pública, etcétera. No soy ningún experto para explicarlos, pero creo que los argumentos de lado y lado han sido dados. He escuchado el ministro Carrasquilla. Señor secretario, hágame por favor, abra registro para votar la proposición del senador Barguil. Ustedes toman su decisión con relación a lo argumentado por el ministro y por cada uno de ustedes. Abra el registro.
Mientras van abriendo, vaya leyendo. ¿Quién va a hablar de la moción de los dos? Senadora Daira Galvis tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, para preguntarle, si está avalado ese artículo por el gobierno, entonces ¿por qué se va a poner a consideración la proposición de quien no lo quiere? La palabra al coordinador ponente. Yo le respondo, senadora. El aval, senadora, le respondo. Senadora, le voy a responder. Daira, le voy a responder. Se requiere aval. Por favor, escuchen. Se requiere aval cuando hay un incentivo tributario o un cambio de tarifa. Para eliminarlo, no. La decisión de eliminación es soberana del Congreso. Lo que requiere aval es la iniciativa. Ya lo tiene y por eso allí está. Lo que yo estoy presentando es la eliminación de esa iniciativa consagrada en la ponencia. Esa es la respuesta. Señor secretario, lea la proposición antes de abrir el registro. Sí, presidente, mire. La proposición es sobre el artículo 11 de la ponencia. Dice, modifíquese el numeral 1 y se adicionan numerales 4 y 5 y un parágrafo al artículo 477. Entonces, lo que hace es, en el numeral 1, elimina los ítems números 2936 que habla de provitaminas y vitaminas naturales o reproducidas por síntesis, incluidos los concentrados naturales y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas mezclados solamente así o en disoluciones de cualquier clase. El 29 punto... Por favor, silencio, señores. Por favor, honorables senadores, un poco de silencio para que escuchen lo que se está leyendo. Después no sabemos qué es lo que estamos votando. 29.41, antibióticos, también propone eliminarlo. El 30.01, glándulas y demás órganos para usos opeterápicos, desecados, incluso pulverizados, extractos de glándulas y de otros órganos o de sus secreciones para usos opoterápicos. Heparina y sus sales, las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos no expresadas ni comprendidas en otra parte. Ese también lo elimina. Elimina también 30.02, sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos, de diagnóstico, sueros con anticuerpos, demás fracciones de la sangre o productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por procesos biotecnológicos, vacunas, toxinas, cultivo de microorganismos, excepto las levaduras y productos similares. Lo elimina. 30.03 para eliminar medicamentos, excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06, constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. También lo elimina. También elimina el 30.04, medicamentos, excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06, constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. Lo elimina. Y también elimina el 30.06, preparaciones y artículos farmacéuticos, a que se refiere la nota 4 de este capítulo. Y lo nuevo son unos numerales 1, 4, 5 y el parágrafo 4 que había mencionado anteriormente. El primero habla sobre alcohol carburante, el número 1, con destino a la mezcla con gasolina para vehículos automotores. El segundo habla de el número 4, vehículos automotores para transporte público. Eso viene en la ponencia. Así viene en la ponencia, me dice el ponente. El 5, como viene en la ponencia, parágrafo. Ya de ahí para allá me dice el ponente que es igual. Y ya se leyó lo que se elimina, que viene tachado y tiene un poco de firmas. Unas legibles, otras ilegibles, todas en original. ¿Está leído, presidente, la proposición? Abra el registro, señor secretario, para votar. Está abierto el registro para votar la proposición. El senador Barguil, que es el coordinador ponente, vota afirmativamente, o sea que se eliminen los apartes que yo leí, que son los que vienen para eliminar en la proposición. Vota sí.
Está abierto el registro, honorables senadores. El senador... Les agradezco el favor votar. Senador Sabalaín vota que no, en forma manual. No, que voten electrónicamente, por favor. Habilitados para votar manualmente los dos coordinadores ponentes únicamente. Pero honorables senadores, por favor, votar. El senador Barguil Asís vota que sí y el senador Fernando Araujo Rumie vota que no. Ambos votan fuera de su curul no electrónico. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado de la votación, por favor. Señor presidente, honorables senadores, se ha cerrado la votación y el resultado es el siguiente. Por la afirmativa, 6 votos electrónicos, 1 manual del ponente, 7 votos en total, 8 votos manual del senador Pulgar, 8 votos en total por el sí. Y por la negativa, 51 electrónicos, 1 manual por el no. Total 52 votos por el no. La plenaria ha negado la proposición del senador Barguil sobre el sector de farmacéuticos. Este artículo tiene otras 2 proposiciones, presidente. ¿Hay otras sobre el mismo? Sí, señor, de otro origen. Senador Gabriel Velasco, Alejandro Corrales, Gabriel Vallejo, Cámara, y elegibles. Introduce un nuevo
Es modificativa. Adiciona... La retiran. ¿Dónde está? Senador Corrales, ¿también la retira? Digo que sí. No ha dicho nada. La retiran. Santiago Valencia también acepta el retiro. Sí. ¿La retiran todos? Santiago Valencia también. Queda como constancia, entonces esta no se va a discutir. Se convierte en constancia, presidente, por voluntad de los autores. Y hay una que dice... Esta la firma Cuenca, Óscar Jaramillo, Harold Valencia. Dice, adiciones el numeral 7 al artículo 11 del proyecto de ley que se viene discutiendo. 7. El consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen al departamento de Amazonas, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno Nacional reglamentará la materia para garantizar que la exención de IVA se aplique a las ventas al consumidor final. Adicionalmente, el tratamiento consagrado en este numeral será aplicable siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos. A. El adquiriente sea una sociedad constituida y domiciliada en el departamento del Amazonas y cuya actividad económica sea realizada únicamente en dicho departamento. B. El adquiriente de los bienes de que trata este numeral debe estar inscrito en factura electrónica. C. El documento de transporte aéreo y o fluvial de los bienes de que trata este numeral debe garantizar que las mercancías ingresan efectivamente al departamento del Amazonas y son enajenados únicamente a consumidores finales ubicados únicamente en dicho departamento. Tiene firma de honorables representantes a la Cámara, Jénica Acosta Infante, Harold Valencia, Óscar Jaramillo, el presidente Cuenca, y tiene aval original del señor ministro de Hacienda y Crédito Público. Está leída, presidente, la tercera proposición. Hagamos la votación y tiene la palabra el coordinador ponente, senador Barguil. Presidente, uno en la democracia y en la vida política gana y pierde. Yo fui derrotado mayoritariamente en la plenaria. Sin embargo, hablé de un... Yo en esta coyuntura del país, presidente, no soy capaz de acompañar una ley que tenga una gabela que cueste casi 400.000 millones a una industria que se gana billones de pesos, y que las noticias y los titulares de todos los días es que abusan y abusan sobrefacturando los precios de los medicamentos en el país. Presidente, tengo que anunciar que me retiro de la discusión de la reforma tributaria en mi calidad de coordinador ponente, porque en la vida lo que hay que tener es sindéresis y defender lo que se cree. Yo estoy convencido que en vez de enviarle ese dinero a los pensionados de 2 salarios mínimos, se lo estemos enviando a una industria que, hago la aclaración, 2 de esas empresas que fungen como nacionales son de propiedad de las propias multinacionales que aquí han criticado. No, señor. Uno no le regala 380.000 millones de pesos a un sector que está en bonanza, a un sector que ha abusado, a un sector que ha sido sancionado, como ha sido con los anticonceptivos. Asumo mi derrota y me retiro del recinto, señor presidente. Senadora Paola Holguín tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Winston Churchill decía algo que aplica: nadie ha de ser modoso en el debate ni debería ser gallina a la hora de votar. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me llama mucho la atención que siempre el ponente de las reformas firme las proposiciones y aquí no salga con posturas contrarias.
Y yo no quiero que quede un mal sabor en los colombianos, como si quienes votamos en contra de la propuesta de Barguil quisiéramos favorecer a los ricos, que es con el cuento con el que nos vienen atacando. Olvida el senador decir varias cosas. Primero, que aquí estamos ayudando a la industria nacional y a la generación de empleo. Empresas como Bayer no producen los medicamentos en Colombia porque es que aquí tienen que pagarle IVA a los insumos, en México no. La otra cosa, este artículo está relacionado con el artículo 150 que obliga a que esto se vea reflejado en un menor precio de los medicamentos. Entonces yo sí les pido el favor, debate sí, pero con verdad y con seriedad, porque si aquí se quiere levantar suspicacias diciendo que los que votamos en contra de eso queremos favorecer a la empresa farmacéutica colombiana, pues podríamos decir también que los que votaron en contra quieren favorecer a las multinacionales. Yo pido respeto y claridad en el debate, porque vuelvo y digo, si está bien no ser mozo en el debate, también está bien no ser gallina a la hora de votar. Muchas gracias, presidente. Senador José Luis Pérez. Senador Fabio Amigo ahorita. Gracias, señor presidente. No puede quedar la sensación de lo planteado por el senador Barguil. No es cierto que en esta plenaria quienes estamos apoyando la industria nacional estemos haciendo un mandado. Y yo, por el contrario, no creo que él hubiera querido hacerle un mandado a las multinacionales. Aquí de lo que se trata, señor presidente, es que este tipo de proyectos de reforma tributaria, pensaría uno que lo que busca es crecimiento y desarrollo económico para el país. Y una de las maneras es fomentar la industria nacional, que genere mecanismos esta ley y políticas que proteja la industria nacional. Lo que pasa es que el senador Barguil, y con esto termino, señor presidente, desarrolló a medias el artículo 11 y no precisó el artículo 50, el 150, porque después de votado el 11, no es cierto que 300.000 millones, empezando que no es eso, es menos, no se le va a trasladar a la industria nacional. Para eso está el artículo 150, honorables senadores y senadoras, en donde se establece que el gobierno nacional tiene una Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Esa parte de exentos que genera una cuantía no va para la industria. Aclaro que va para el usuario. Y es responsabilidad del gobierno en esa Comisión Nacional de Precios de Medicamentos trasladársela a los usuarios. Muchas gracias, señor presidente. Senador Fabio Amin y senador Lobo. Presidente, gracias. Yo, después de casi 12 horas de debate, celebraba la intervención del senador Barguil cuando al final, en el penúltimo artículo de tan importante proyecto de ley, habló de los ciudadanos de a pie, habló de los desesperanzados, habló de la insatisfacción popular, producto de unas gabelas, como las llamaron en medio de la discusión. Lástima que haya sido un poco tarde, lástima que haya sido en el último artículo, porque la misma situación denunciada de gabelas que reconoce el señor ministro de Hacienda cuando dice que este artículo podría tener un costo fiscal cercano a los 380.000 millones de pesos, debimos también preguntárnoslos cuánto cuesta las exenciones a las megainversiones. ¿Cuánto cuesta entonces
bajar la renta a los más ricos. ¿Cuánto cuesta entonces no haber aceptado, senador Fincho Cepeda, bajar, o mejor, subir la tasa de tributación de los dividendos del 10 al 15? La regla y el rasero tiene que ser el mismo en toda la discusión. Al final, reconozco la gallardía del senador Barguil. Haber reconocido la derrota es de hombres grandes. Haberse retirado de la discusión. Pero qué pena, la asimetría se corrigió por el piso. ¿Por qué no se propuso corregir por el techo? La defensa no es entonces a las nacionales o a las multinacionales. La defensa, si aquí se quiso hacer por los 380.000 millones de pesos que pueden hacer falta en los ingresos de la nación, porque quisimos igualar la industria de las farmacéuticas nacionales a la de las internacionales, la solución debió ser entonces, señor ministro, revisar qué tipo de obligación o tributos se podían colocar a los que importan para que tuvieran unas reglas de juego iguales por el techo, pero no por el piso. En todo caso, señor presidente, nosotros los liberales, para no darnos por aludidos de haber votado por el sí o por el no, preferimos retirarnos del recinto como lo hemos hecho. Y en esta última proposición no participamos porque no queríamos darle la razón a los que defendían por un lado o por el otro. La asimetría debió corregirse de otra manera. Gracias, señor presidente. Oh, qué estadista. Senador Lobo, le agradezco corto, por favor. Una vez negada la proposición del senador Barguil, el Partido Cambio Radical le pide que se someta a votación los artículos 11 y los artículos 150, presidente, para que no sigamos ya en esta discusión. Ya quedó claro y el país lo conoce, el ego del senador Barguil, que prefirió salirse del recinto simplemente porque se derrotó y porque este Partido Cambio Radical está votando a favor de los farmacéuticos colombianos y no estamos defendiendo a los extranjeros. Gracias, señor presidente. Señor secretario, sí, presidente. abre el registro para votar el artículo 11 como viene en la ponencia. La proposición. El artículo 11 como viene en la ponencia más la proposición avalada. Sí, sí. Abra el registro, por favor. La que leí. Abre el registro, ya está abierto el registro, senadores. Para que voten el artículo 11 como viene en la ponencia más la proposición avalada. Les recuerdo que son las 11 menos cuarto casi de la noche. Y es posible que ustedes que están de acuerdo con este proyecto, pues lo puedan sacar en el día de hoy. Quedaríamos prácticamente con un artículo. Senadores que no han votado, por favor, hacerlo. El senador... Votan electrónicamente. Presidente, aquí hay que dejar una constancia. El senador Chara había radicado un impedimento escrito para este artículo, pero decide mejor dejar constancia que se retira, no participó ni en la discusión, tampoco va a participar en la votación, no tiene ninguna
ningún vínculo con este artículo ni con estas dos proposiciones. Y ya, hay que dar la constancia en el acta. Lo del artículo 150 es eliminando el 150, la proposición del senador Barguil es eliminando el 150, así. Entonces estamos votando la proposición del 11 con el resto del 11. Hay que hacer... El senador ponente Efraín Cepeda Sarabia vota sí en forma no electrónica. Y el senador Fernando Araujo también vota sí en forma no electrónica. Falta un voto que está en amarillo, allá de Cambio Radical al lado del senador. Es que Arturo no va a votar. Ah, ok. Arturo no vota. Senadora Paula Holguín, defensora de este artículo, pero estaba en el baño. Senador Miguel Amín, ¿ya despertó? Cierre el registro, señor secretario, anuncia el resultado de la votación. Sí, señor presidente, se ha cerrado el registro de votación. El resultado es el siguiente: por la afirmativa, 52 votos electrónicos, 2 manuales, 54 en total por la afirmativa, y por la negativa 6 votos. Entonces la plenaria ha aprobado la proposición que modifica el artículo 11 de la ponencia y le introduce un numeral 7 que tiene aval del gobierno. Repetimos la constancia anterior que el senador Arturo Chalhup no participó ni en la votación ni en la discusión de esa proposición ni de ese artículo que se acaba de informar. No estuvo en el recinto. Sí, los dos coordinadores ponentes, Cepeda Sarabia y Araujo Rumí, votaron por el sí, fueron los dos votos no electrónicos. Ahí está el resultado, presidente. Continuemos si usted lo ordena. Continuamos con el 150. Tiene una proposición del senador Barguil de eliminarlo que no tiene aval. Señor secretario. Presidente. Certifíqueme qué hacemos. Este artículo, el senador Barguil radicó una proposición que dice lo siguiente: elimínese el artículo 150 del proyecto de ley 278-19 Cámara, 227-19 Senado, que es el de el que se viene discutiendo, y lo firma él solo en original. Pide eliminar todo el 150. Señor presidente. La firma el senador Barguil en original solamente. Senador Efraín Cepeda tiene la palabra como coordinador, como ponente, por favor. Gracias, señor presidente. No, yo creo que la proposición, si hay que votarla, por supuesto que invito a negarla,
porque es que el artículo 150 es el complemento del 11. El artículo 150 dice que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos es la que vigilará que esta industria nacional traslade la disminución de precios a los colombianos. Pero decir, señor presidente, que lamentamos el retiro del senador David Barguil, pero como vocero del Partido Conservador deseo exaltar y resaltar la labor que el senador Barguil cumplió aquí en el día de hoy en esta ponencia. Que sí, como él lo dijo, se gana y se pierde. Este Senado prefirió el lado de la industria nacional y por supuesto había que tomar las determinaciones, pero eso para nada empaña la excelente labor del senador Barguil, a quien hoy desde este atril le rendimos un homenaje. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador. Abra el registro para votar la proposición del senador Barguil, que no tiene aval, pero vamos a votarla, así ya que no esté, por favor. Está abierto el registro. Abre el registro. Para votar la proposición del senador Barguil, que quiere eliminar el 150 todo. Les recuerdo a los senadores que tienen que votar y los que estén presentes obligatoriamente tienen que hacerlo, por favor. Senador Sammy Mérez, ¿ya votó? Por favor. Falta. Senador Uribe, ¿ya votó? O senador Mejía, creo que es el que hace falta. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado de la votación. Sí, señor presidente. Con el voto negativo de los dos coordinadores ponentes, Cepeda, Saravia y Araújo Rumié. Por la afirmativa, 0 votos y por la negativa, 56 electrónicos, 2 manuales, 58 en total por la negativa. Se ha negado la proposición de eliminar el 150 que presentó el senador Barguil. Queda negada la proposición. Tocaría votarlo entonces como viene en la ponencia. Votarlo como viene en la ponencia. Señor secretario, seguimos con el artículo 133. Presidente. 150. Se acaba de negar la modificación. Senador Efraín Cepeda tiene el uso de la palabra. Votar como viene en la ponencia el 150 para ver si lo aprueban o lo niegan. Señor presidente, lo que negamos ahora fue
el archivo del 150. Ahora hay la modificación, ahora hay que votar el artículo 150 y la recomendación es que se vote como viene en la ponencia, o sea que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos revise precisamente la reducción de precios y los ponentes recomendamos votar positivamente. Señor presidente, puedo abrir el registro. Señor secretario, si es tan amable, ahora el registro. Estábamos votando la modificatoria y se negó del 150. Ahora votamos como viene el 150 en la ponencia. Ese orden lo pone el Congreso, no el Ejecutivo. Secretario, acaba de decir lo mismo que usted entendió, para que lo repita. Ya está abierto el registro, honorables senadores, para votar el 150 como viene en la ponencia y el coordinador Cepeda ha pedido que se vote positivamente. El senador Araujo también pide que lo apoyen con el voto por el sí. Posteriormente a esta votación sigue el 139, que era el de la discordia. Senador Sani Medel, ¿cómo vota? Senador Miguel Amín, ¿cómo vota? Señor secretario, si es tan amable, cierre el registro y anuncie el resultado. El resultado es el siguiente, señores congresistas. El senador Sabaraín va a votar, todavía no se ha cerrado. Voto positivo del senador Cepeda Sarabia y el senador Araujo Rumié, 2 por el sí. 2 votos por el sí manuales de los 2 ponentes y 57 electrónicos por el sí. Total, ¿el senador Benedetti alcanzó a votar? ¿No? ¿Votó? Señor secretario. Están votando, presidente. Ya, 58 por el sí. Y 2 manuales por el sí, 60 en total por el sí. Se ha aprobado el texto del 150 como viene en la ponencia. Se continúa con el artículo 133, continuamos. 139 como viene en la ponencia, que no tiene proposiciones, tal como viene en la ponencia, el 139. Más la proposición avalada, secretario, que fue acordada. Continúe, secretario, entonces con el... No, pero ese era el que seguía. 139, como viene en la ponencia, no tiene proposiciones. Saludo para el senador Fernando Araujo. Está abierto el registro para votar el... Este artículo no tiene proposición, se vota tal cual como viene en la ponencia y que tiene la firma de todos los ponentes.
secretario, si es tan amable, ahora registro. Lea, ¿ya leíste, secretario, antes o no? Está abierto, el 139 ¿dónde está? De la ponencia. ¿Dónde está? No, es que es el que viene de la ponencia, yo lo voy a leer. El senador, tiene que leer. Araujo vota sí, el senador Cepeda vota sí. No, todavía no. Todavía no. Está abierto, sí. ¿Están votando? El artículo 139 dice empresa de licores de los departamentos. Las empresas de licores de los departamentos que tienen en el ejercicio del monopolio rentístico conservarán la naturaleza jurídica que tengan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Las que se creen en adelante deberán ser empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental. Eso dice el 139 en la ponencia. Ya vota, puedes votar. No, es que tú te saliste por el 133 y estábamos votando en el 139. Ahora viene el 133. Vota en este, si quieres, y vuelves y te sale. Sí. Hay 2 votos manuales y 46 hasta ahora registrados. Faltan 3 votos. Hay 50 electrónicos. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado, si es tan amable. Señor presidente, el resultado es el siguiente. El doctor Rodrigo Lara, senador de la República, vota sí manualmente. Entonces, 3 votos manuales, 55 electrónicos, total 58 por el sí, 0 por el no. La plenaria ha aprobado el artículo 139 como viene en la ponencia. Siguiente artículo, el 133. Señor secretario, anuncie. Hay una proposición con muchísimas firmas. Dice, modifíquese el artículo 133 del proyecto de ley que estamos tratando, que quedará así. Artículo 133. Adiciones el parágrafo 5º al artículo 204 de la ley 100 de 1993, el cual quedará así. Parágrafo 5. La cotización mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados para los años 2020 y 2021 se determinará mediante la siguiente tabla. Lo demás lo suprime. Mesada pensional en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entre 1 y 2 salarios mínimos, no, hasta un salario mínimo 8. Entre 1 y 2, 10. Entre 2 y 5, 12. Entre 5 y 8, 12. Entre 8 y más de 25, 12. Salarios mínimos, el porcentaje. A partir del año 22 se aplicará la siguiente tabla. Mesada pensional en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hasta un salario mínimo, 4%. Entre 1 y 2, 10%. Entre 2 y 5, 12%. Entre 5 y 8, 12%. Entre 8 y más de 25, 12%. Tiene la firma del senador Besaile Fallá, John Milton Rodríguez, Eduardo Enrique Maya, Felipe Lemos, Soledad Tamayo, Nora García, Laureano Acuña, Miguel. Eduardo Pulgar también firmó aquí, lo veo firmando. Arturo Char, Marisa Martínez, Sami Merek, Juan Felipe Lemos, Efraín Cepeda Sarabia, Werner Zambrano, José David Name, José Alfredo Génico Zuleta, Laureano Acuña, ya había visto, toda la señora Soledad Tamayo, Esperanza Andrade, Nadia Ablel, Honorio Enríquez, Nora García, Miriam Paredes, Eduardo Enríquez,
el senador Tamayo, Jonathan, Partido Mira. Lemos, Partido Mira. Juan Felipe, Guevara, la senadora Elizarazo, en fin, todo mi fanaticada aquí, sí. Como Diomedes Díaz, toda mi fanaticada. Todos firman, aquí está el testimonio de... Senador Fernando Araújo tiene el uso de la palabra. Miguel Barreto. Señor. Esta es la proposición... Atención, esta es la proposición sobre la cotización en salud de pensionados. Esta es una proposición que tiene la firma de todos los partidos, del partido de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical y del Centro Democrático. Y por supuesto tiene el aval del gobierno. Reduce. Y por supuesto tiene la firma de Colombia Justa Libre y del Partido Mira. Lo que hace es que reduce, como venía en la ponencia, la cotización, la contribución a salud en los pensionados de un salario mínimo de manera gradual, del 12% al 8% en el año 2020 y posteriormente al 4%, tal cual como venía en la ponencia. Para aquellos pensionados, y esto es lo nuevo, escúchese bien, para aquellos pensionados de entre 1 y 2 salarios mínimos, a partir del próximo año se reduce su contribución a salud del 12% al 10% y se mantiene así. Y el resto de los pensionados mantienen su cotización igual. A ninguno se le sube. La recomendación así es votar positivamente esa proposición. Lo primero que quiero es pedirle al Partido Liberal que ingrese nuevamente y nos acompañe para terminar con un quórum nutrido. Yo creo que hoy habló el Senado de la República y el Senado de la República dijo: los pensionados de Colombia de 1 y 2 salarios mínimos tienen una reducción. Mire que los costos fiscales frente a los costos sociales siempre se debe imponer el costo social. De manera que, señor presidente, le pedimos que abra el registro y estoy seguro que la votación será unánime positivamente a esta propuesta, senador Johnny Besaile. Gracias, señor presidente. Senador Juan Felipe Lemos tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero agradecerle a todos los partidos que han venido acompañando al gobierno en esta reforma tributaria por tomar la decisión de acompañar esta proposición que surge en el seno del partido de la U. La voluntad inquebrantable de este partido, pues, señor presidente, en gran medida le ha permitido que este logro se dé. Excúsenme, apreciados compañeros, que lo haga con tanta vehemencia, pero es que a este partido casi siempre se le señala en la opinión, y senadores como el doctor Besaile, como la bancada costeña del mismo que algunos tachan de perezosos, hoy se dieron la pela para que más de 1 millón de pensionados del país logren este beneficio. Muchas gracias, presidente. Senador John Milton Rodríguez tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En medio de la gran alegría del partido de la U, recordarle al partido de la U que Colombia Justa Libres la revelación también radicó esa proposición, pero no se nos puede olvidar a nuestro buen colega Nicolás Pérez, que intermedió para que eso se lograra. Senador Nicolás Pérez, gracias por su intermediación, Dios lo bendiga y todo por el bien de los pensionados de Colombia. Muchas gracias. Senador Nicolás Pérez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Esto que logramos hoy es un logro muy importante y tengamos en cuenta la siguiente cifra.
un salario mínimo nos cubre el 50% de los pensionados, y con este nuevo trabajo que lo hemos hecho en compañía de todas las bancadas del Senado hoy, logramos una cobertura del 28% adicional a aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Hoy hemos logrado bajarle el aporte a los pensionados al 78% de los pensionados del país que menos ganan, y sin afectar las pensiones de ahí en adelante. Muchas gracias, presidente. Un excelente señor secretario, si es tan amable, abra el registro. Bueno, entonces... Un momentico, señor secretario. Señor. Senador Johnny Besaile tiene el uso de la palabra. Entonces no se ha abierto todavía. Gracias, señor presidente. Quiero dar mis agradecimientos al gobierno nacional por haber avalado esta valiosa proposición que beneficia a más de 1.400.000 pensionados de Colombia. Esto es un proyecto que es importantísimo para cerrar la brecha de desigualdad que se está viviendo en el país. Este proyecto beneficia a 580.000 personas que tienen un salario mínimo y menos de 2 como pensión. Señor ministro, tenemos que hacer un esfuerzo fiscal. Hoy lo estamos bajando en 2 puntos, pero mañana sé que el gobierno nacional podemos llevarlo hasta 8 puntos para que los pensionados de Colombia tengan un alivio en su cotización de salud y así puedan mejorar su calidad de vida y sus ingresos. Muchas gracias a todos los partidos que hoy apoyaron esta proposición del partido de la U, y así, de esta forma, podemos sacar a Colombia adelante, unido el Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, si es tan amable, abra el registro del artículo 133, como viene en la ponencia, más la proposición avalada por el gobierno. Así es, presidente. Está abierto el registro, honorables senadores. Los senadores ponentes Cepeda Saravia y Araujo Rumie votan por la... Con el voto positivo. Por la afirmativa. 2 votos manuales por la afirmativa. ¿Sigue la reapertura de José David? Hay un artículo nuevo que está avalado. ¿Cuál? La Araujo me lo acaba de pasar el artículo. Bueno, primero la reapertura y después el artículo nuevo. Y ya, y vigencia. Señor secretario, si es tan amable, cierre el registro y anuncie el resultado. Sí, señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Por la afirmativa, 57 votos electrónicos y 2 manuales, 59 en total por la afirmativa y 0 votos por la negativa. La plenaria ha aprobado el artículo 133 con la modificación que venía avalada. Sigue, presidente, si usted lo ordena, la reapertura del 81. El de la bicicleta se va a revocar. No, mire. ¿En dónde no? ¿Qué las tienen? El 81 es el que estoy hablando. Bueno, entonces hagamos una cosa para no alterar el orden. Hay un artículo nuevo avalado por el gobierno nacional. Que lo... Ya. No, aquí hay uno nuevo, no hay más.
Hay la reapertura del 81 y el 128. Y el 128 y el 147. Listo. Bueno, ya el presidente dio instrucciones. Artículo nuevo, secretario, si es tan amable. Hay un artículo nuevo para votar que tiene aval del señor ministro de la Hacienda y el Crédito Público. Dice, artículo nuevo, modifíquese el artículo 525 del Estatuto Tributario Nacional, que quedará así: impuesto de timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior. Las tarifas de los impuestos de timbre nacional sobre actuaciones que se cumplan ante funcionarios diplomáticos consulares del país serán las siguientes. Entonces, los pasaportes cambian a $21 o su equivalente moneda. Las certificaciones quedan en $5. Las autenticaciones, $5. El reconocimiento de firmas, $5. Y la protocolización de escrituras públicas, $82. Ese es el artículo nuevo que firma el senador Fernando Nicolás Araújo y tiene aval del gobierno. Presidente, si usted lo ordena, se puede votar enseguida este artículo nuevo. Tiene aval, sí, del ministro de Hacienda. ¿Quiere la palabra, coordinador ponente Araújo? Este es un artículo que tiene el aval del gobierno y que reduce el impuesto de timbre para pensando en los 5 millones de colombianos que viven en el exterior para los trámites consulares. La recomendación es votarlo favorablemente, positivamente. Señor secretario, ahora el registro. Para reapertura. Señor secretario, ya este artículo está leído. Abra el registro para votar, por favor. Está abierto el registro para votar el artículo nuevo avalado que habla sobre tarifas a documentación consular. Dame el 80. En el artículo nuevo, el senador Germán Barón Cotrino vota afirmativo, lo mismo que los dos ponentes Cepeda Saravia y Araújo Rumié votan positivo, manual. No, vamos a votar la reapertura de José David, el 81, para meterle una cosita ahí. Y el 128 de Milton, yo no sé qué tanto ambiente tenga esa. Se está votando un artículo nuevo que trata sobre las tarifas en diligencias documentarias consulares. Es nuevo y tiene aval del gobierno. Les agradezco votar, honorables senadores, se les agota el tiempo. 15 minutos. Y hay que reabrir 3 artículos. Miramos si son 2 o 3. Pero para que sepan que ya no da el tiempo. Entonces, si están presentes, voten rápido, sin problema. El senador Besaile vota que sí, en forma manual. Besaile Fayad. El senador Sami Merek votó. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado de la votación. Sí, señor presidente. El resultado de la votación es el siguiente. Por la afirmativa, 3 votos manuales, 4 con el del senador Sami Merek y 56 electrónicos, 60 en total por el sí, 1 voto por el no. La plenaria ha aprobado el artículo nuevo que tiene aval del gobierno y propone el senador Nicolás Araújo. Sigue una proposición que se había acordado dejar para este momento de reapertura del artículo 81 del proyecto de ley que dice, bueno, habría que aprobar primero la reapertura y luego votar la proposición que lo afecta. Presidente, si usted así lo considera, se puede entonces llamar a votar la reapertura del artículo 81. Los tres. No, pero no. Los tres, la reapertura, los tres. Y después se vota. Ah, bueno, sí. Vamos a votar la reapertura sí, de 4 artículos. Hay 3 solicitudes de reapertura.
el 81, el 147 y el 128. En ese orden fueron radicadas. Se puede votar una sola vez para autorizar las reaperturas. Y luego entonces, abra el registro para votar la reapertura de los 3 artículos que están pendientes y después lo votamos uno a uno. Así es, presidente. Abra el registro, por favor. 134. Falta el 134 que quiero que lo revisen también. Para que entre en el bloque de los 4 que entonces, se va. la reapertura es de 4 artículos. 147, 128, 81 y 134. Eso sí. Abre el registro para votar la reapertura de los 4 artículos. 81, 128, 134 y 147. Está abierto el registro para ver si autorizan o no las reaperturas. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? El senador Araujo Rumía y el senador Cepeda Sarabia votan manualmente por la afirmativa, o sea, en favor de la reapertura. El senador Werner Zambrano votó. El senador Sami Merek. Gracias ya. El senador Rodrigo Lara vota manual por el no, por la no reapertura. Hay 3 votos manuales. ¿Cuál es el afán? Tranquilos, jóvenes, tranquilos. Estamos coordinando aquí para poder terminar y no cometer ningún tipo de error como ya se cometió en una votación anterior el año pasado. Entonces, señor secretario, cierre el registro
y anuncie el resultado de la votación. Sí, señor presidente, honorables senadores. La votación es la siguiente, el resultado. Por la afirmativa, o sea, por la reapertura de los 4 artículos, 26 votos electrónicos y 2 manuales, 28 en total por la reapertura. Por la no reapertura, por la negativa, 34 electrónicos y 1 manual del senador Rodrigo Lara, 35 en total. La plenaria ha negado la reapertura de los 4 artículos que eran los 81, 128, 134 y 147. No se pueden reabrir. ¿Ya explicó la votación, senador? Sí, presidente. Bueno, entonces nos vamos con vigencia y derogatorias. Senador Cepeda, vigencia y derogatoria más proposición avalada. Me hace favor y lee, antes de la votación, lee la proposición avalada. La proposición que tiene aval del Ejecutivo dice, sobre el artículo 152, modifíquese el inciso segundo del artículo 152 del proyecto de ley que se viene tramitando, vigencias y derogatorias. Esto adiciona los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 rigen a partir del 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de julio de 2021. Cumplido el año de aplicación de los artículos señalados en este inciso, se faculta al Gobierno Nacional para evaluar los resultados y determinar la continuidad de estas medidas. Tiene aval del Gobierno Nacional, ministro de Hacienda, la firma el senador Juan Felipe Lemos, partido de la U, y John Jairo Cárdenas, Cámara, también partido de Unidad Nacional, partido de la U. Está leído, presidente. Esta es aditiva y se puede votar junto con el texto que viene en la ponencia para las vigencias y las derogatorias. Abra el registro, señor secretario. Abra el registro, por favor. Está abierto el registro, honorables senadores, para votar vigencias y derogatorias con la proposición que acabo de leer. Los senadores Cepeda Saravia y Araújo Rumié, ponentes, votan positivamente desde el atril de cada uno en forma manual. Una sola votación. Falta una sola votación. No digamos nada. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado de la votación. Sí, señor presidente. Con el voto manual de los senadores Efraín Cepeda Saravia y Fernando Nicolás Araújo Rumié, 2 votos manuales, 58 electrónicos y 9 manuales por el no. Por el sí, 60 en total, por el no, 9. Se han aprobado el artículo 152 con la modificación leída que tiene aval y se refiere a vigencia y
derogatoria de artículos. Queda, presidente, un bloque que se puede hacer en una votación nominal. La omisión de la lectura para darle higiene jurídica al tema, el contenido que venía en la ponencia, más las modificaciones que aquí han sido aprobadas, el título del proyecto y la voluntad de la plenaria del Senado que se convierta en reforma del régimen tributario de Colombia, o sea, ley de la República. Esas 4 cosas se pueden votar en una sola. Presidente, si usted lo ordena. Presidente, que sí, diga. Presidente. Antes de ordenar votación, aquí se hicieron anuncios, pero quiero que se vuelvan a hacer los anuncios. Por favor, secretario, le agradezco. Sí, presidente, anuncios para la siguiente. Sí, aquí hay que curarse. Anuncios para la sesión plenaria del Honorable Senado de la República de Colombia siguiente a la del día miércoles 18 de diciembre de 2019. Con informe de conciliación, proyecto de ley 233-2019, Senado 174-2019, Cámara, por medio del cual se crea la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 163-2018, Cámara, 119-2019, Senado, por medio de la cual se regulan las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción, y se dictan otras disposiciones. Componencia para el segundo debate, proyecto de ley 280-2019, Cámara, 234-2019, Senado, por el cual se establecen exenciones de impuestos de carácter nacional y tributos aduaneros para la realización del Campeonato Masculino de Fútbol Internacional Copa América 2020. Y por alguna razón, ¿cuándo? Hoy, esta mañana. Ah, bueno, igual es inocuo porque si ya se votó pues no se tramita. Y la otra que seguía era, o sigue aquí desde esta mañana, es la que estamos terminando de votar ahora, que se refiere a la reforma tributaria. Proyecto de ley 278-2019, Cámara, 227-2019, Senado, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, empleo, inversión, fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. Esos son los anuncios, más el anuncio de ascenso de policía y fuerzas militares, que no se va a votar mañana, por lo tanto no vamos a dar los nombres de cada uno solamente. Policía Nacional, 8 oficiales. Ejército Nacional, 20 oficiales. Armada Nacional, 7 oficiales y 9 oficiales. Esto no se puede votar mañana por términos, pero es bueno que la opinión y los congresistas sepan que para la siguiente sesión plenaria, después de mañana, ya estaría en términos para votar los ascensos, o sea, el viernes 20. El presidente da la orden y enseguida se abre. Presidente, ¿qué vamos a votar? Una pregunta. Aquí se dice que si quiere ser ley de la República o que siga su trámite. No, ley, porque no. Vamos a votar en bloque, pero antes quiero que me escuchen de manera muy atenta, por favor. Les agradezco la presencia a todos ustedes. Sé que no es fácil mantenerse hasta esta hora. Empezamos hace cuánto, hace más de 12 horas. Y nosotros mañana tendremos lo siguiente. Llevamos 14 horas de trabajo continuo. De verdad, los felicito. Yo, pues, siento que hicieron un gran trabajo. Nosotros los liberales no votamos la reforma, pero estuvimos aquí cumpliendo con nuestro deber.
y yo como presidente lo que hice fue tratar de brindar garantías para que esté o no esté de acuerdo, pues se pudieran dar las cosas como así lo quiere la mayoría de ustedes. A ver, lo siguiente, mañana estaríamos votando conciliaciones, que son 2 conciliaciones, es algo muy rápido. Estaríamos, es una sola, una conciliación, estaríamos votando exenciones de la Copa América, que también es muy rápido. Hacemos anuncios para los ascensos militares. Entonces sé que es una fecha bastante especial para todos, que creo que el 90% viven en las regiones. Tendríamos que trabajar, llegar hasta las 12 de la noche para trabajar a las 12:05 y hacemos los ascensos militares a esa hora. Estaremos saliendo a la 1:30 de la mañana y no hay que venir otro día con el favor de Dios. Entonces, les propongo lo siguiente. Yo tengo programado citar a las 6 de la tarde para empezar a más tardar a las 7. Entonces, pero si hay compromiso, citamos a las 7 y empezamos antesito de 8 y ya esperamos. Sí, porque es que así es que llegan aquí, es que no vengan con cosas. Empezamos para trabajar, porque lo que nos vamos a demorar son aproximadamente trabajando 2 horas. 2 horas de plenaria y esperamos 12 de la noche para poder empezar. Entonces, vamos a votar en bloque la omisión de la lectura. Texto con modificaciones. Votamos título y que se convierta en ley de la República. Entonces, el señor secretario también les tiene una información. Ya se hicieron los anuncios por segunda vez para que quede claro. Gracias, presidente. Ha llegado una comunicación oficial de la señora ministra del Interior, que presente aquí en el recinto todo el día, enviando copia del decreto número 2292 del 18 de diciembre de 2019, por medio del cual se realiza una prórroga al decreto número 2277 del 16 de diciembre de 2019, por el cual se convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias. La parte correspondiente dice: decreta, artículo 1, prórroga. Prorróguese el periodo de sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la República del 21 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2019. Artículo 2, vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y las demás disposiciones del decreto 2277 del 16 de diciembre de 2019, por el cual se convoca el Congreso de la República a sesión extraordinaria, se mantienen vigentes, publíquese y cúmplase, dado en Bogotá los 18 días del diciembre de 2019, firma el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la señora ministra de Interior, doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. O sea, hasta el 20 estábamos, luego ahora del 21, 22 y hasta el 23, para precaver cualquier eventualidad si no alcanza la Cámara de Representantes a terminar su labor. Está debidamente informada la plenaria del Senado. Señor secretario, abra el registro y dígale a la plenaria cómo se va a votar el bloque. Omisión de lectura, título, texto con modificaciones, título, y que se convierta en ley de la República. Eso. Certifíquelo usted nuevamente. Sí, presidente, así es. La omisión de la lectura para sanear todo lo que se hizo. El contenido de la ponencia... Por favor, no se vayan, señores. Por favor, un segundo, terminemos de votar. Terminemos de votar. El título del proyecto, que los senadores, por favor, que es
por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. Y también se vota que se convierta en ley de la República. Está anunciado, presidente, para que se vote. Ya había dado la orden de abrir, ya están votando. Bueno, ahora el registro. Ya está abierto el registro, ¿no? Mientras leíamos, tenía abierto el registro, sí, señor. ¿Ya votaron los senadores? Senador Sami votó. Los senadores... Senadores que no hayan votado, por favor, hacerlo. Senadores Cepeda, Sarabia y Araujo Rumí votan sí. Método manual. Sami Meré votó electrónico, como siempre, juicioso. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado de la votación. Sí, señor presidente. Se ha cerrado el registro, honorables senadores, y el resultado es el siguiente. Por el sí, 59 votos electrónicos, 2 manuales de los ponentes, 61 votos afirmativos. Y por el no, 8 votos. La plenaria ha aprobado y ha cerrado todo el ciclo de discusión y votación del proyecto de ley de reforma tributaria, aprobando los 4 ítems que el señor presidente anunció en el momento procesal correspondiente. Presidente, no hay más trámite de este proyecto de ley. Señor ministro, tiene la palabra. Después. Muchas gracias, presidente. Yo doy un par de minutos simplemente para agradecer a nombre del Gobierno Nacional la participación de todos los senadores y senadoras en este debate que ha sido largo, difícil en ocasiones, pero supremamente productivo. Quiero agradecerle a cada una de las bancadas que participaron en este debate, al Centro Democrático, a la bancada de Cambio Radical, al partido de la U, al Partido Conservador, al Partido Mira, a Colombia Justa y Libres, al Partido Liberal, que en una decisión democrática respetable tomó la decisión de apartarse de la votación de esta, pero estuvo aquí presente las 14 horas, mi agradecimiento muy sincero. Muchísimas gracias. Quiero simplemente decirles lo que ustedes aprobaron. Aquí se usó la palabra incidencia fiscal, la voy a decir en su conjunto. Tenemos una reforma gracias a ustedes y con la voluntad de la Cámara de Representantes, no sé si el día de mañana o pasado mañana, una reforma que nos va a aportar desde diferentes puntos de vista unos recursos importantes y sobre todo una estructura tributaria importante. En materia de IVA, plurifásico para la cerveza y la gaseosa que representa más de 1,5 billones de pesos de recaudo. Tenemos la exención para medicamentos, los 3 días sin IVA, la exclusión de temas como las cirugías, las bicicletas, las de menos de 50 VTs, que nos restan unos recursos equivalentes a los 500.000 millones de pesos, cuya fuente debe ser esa del plurifásico. En la exención del impuesto al carbono nos representa unos 100.000 millones de pesos. En términos de la unificación de cédulas, las tarifas marginales, de la elevación en la parte alta, la distribución del ingreso, nos representa ingresos superiores al 1.2 billones de pesos, esa suba del ingreso de los más pudientes. El impuesto al patrimonio nos representa 800.000 millones de pesos. Los dividendos al 10% nos representan respecto al escenario anterior unos 400.000 millones. La normalización, estamos esperando. El senador Efraín Cepeda está en desacuerdo, cree que va a ser más,
pero yo creo que recaudaremos 1 billón de pesos. En términos de las disminuciones de las tarifas de renta, vamos a tener, si es que hubiera la misma renta en el escenario que ustedes aprobaron y en el escenario anterior, muchísimo más oneroso para la producción, de 1.3 billones de pesos. El descuento de IVA en adquisición de bienes de capital, sintonizarnos con el resto del mundo en esta materia, donde esto es un exabrupto tener ese gravamen a la adquisición de bienes de capital, sí nos representa, si es que se hicieran las mismas inversiones, 6 billones de pesos. Por supuesto, se van a hacer muchas más inversiones de las que se harían en ausencia de esta medida. La deducción del 120% para el primer empleo, una medida socialmente tan importante, nos quita del orden de los 60.000 millones de pesos. El impuesto a la remisión de utilidades nos aporta unos 800.000. La sobretasa del sector financiero nos representa unos 700.000 millones. La devolución del IVA nos cuesta 1.1 billones de pesos, una medida que va a bajar el Gini, y eso lo vamos a venir a reportar aquí al Congreso. Va a generar igualdad, equidad, y la reducción de la contribución a salud, como lo dijimos muchas veces, nos representa del orden de los 500.000 millones de pesos, incluida la decisión que se tomó el nivel 2. La economía va a crecer más y por ahí vamos a tener más recaudo. Vamos a tener mayores recaudos del orden de los 3 billones de pesos, en virtud de que la economía va a estar creciendo más de lo que hubiera crecido si ustedes no aprueban esta reforma. Y gracias a las herramientas que están contenidas, que favorecen a el recaudo, que enriquecen la lucha contra la evasión, vamos a tener del orden de los 5 billones de pesos. En total, ustedes acaban de aprobar una reforma que le va a aportar al Estado en el año 2020 unos 13 billones de pesos más de lo que hubiera sido el caso en ausencia de la reforma. Eso de que se van a perder recursos es carreta, y voy a dedicarme a demostrarle a uno y otro escenario que eso es así. Una vez más, todo mi agradecimiento, y tengan la convicción de que han aprobado algo muy importante para el país y para el recaudo. Muchas gracias. Senador Efraín Cepeda, para que conste en el acta lo que va a aclarar. Muchas gracias, señor presidente. Quiero decirle que hay que hacerle un reconocimiento a este Senado, pero quiero en particular dirigirme, presidente Lidio, al Partido Liberal Colombiano. Aquí cometí un error cuando dije que ingresaran. Debí decir en el siguiente artículo, porque sabía que ustedes no podían estar en el de los pensionados. Quizá debí aclarar que era en el siguiente, pero decirles que ustedes, que tuvieron una decisión de bancada de votar negativamente, permanecieron estoicos en el recinto, votando sí, como era la decisión de bancada, negativamente, pero haciendo quórum, y eso habla muy bien del Partido Liberal. Y decirle, presidente Lidio, yo que estuve muchas horas en este atril, decirle que usted dio plenas garantías en el debate, y a pesar de tener la orden de su bancada de votar negativamente, usted guardó el equilibrio necesario, como lo hizo el Partido Liberal Colombiano, y por eso quería hacer este reconocimiento y aclarar el error que se cometió cuando les pedí que ingresaran. Gracias, señor presidente. Senadora María del Rosario. Gracias, presidente. Déjeme primero agradecerle a usted y reconocer el buen manejo que hizo en el día de hoy a la plenaria y al debate, que a pesar de que su partido no la votó positivo, estuvo presente aquí y estuvo acompañando con sus intervenciones. Por eso quiero, a nombre de la bancada del Centro Democrático, agradecerle a usted, a la bancada del Partido Liberal por estar presente, a la bancada de la U, de Cambio Radical, del Partido Conservador, de Justa y Libre, del Mira, y por supuesto a mi bancada, al senador Fernando Nicolás Araujo resaltar la buena labor que hizo como coordinador ponente, que fue también una gran luz, como el senador Barguil, y por supuesto la bancada del senador Manguito. Presidente, mil gracias. Creo que el país tiene hoy, al menos por el Senado de la República, una reforma tributaria que va a ayudar al crecimiento, a la generación de empleo y a la equidad. Gracias, presidente. Senador José Luis Pérez, y cerramos.
Señor presidente, precisamente era para hacerle un reconocimiento a usted, como presidente del Senado de la República, por las garantías que brindó durante el trayecto de este importante proyecto de ley. Y también para reconocerle a la Secretaría General y al equipo que lo conforma. Me parece que usted como presidente, Lidio García Turbay, a pesar de que el Partido Liberal no acompañaba de manera positiva, reconocer a usted y al Partido Liberal la gallardía de haber permanecido durante toda la plenaria en el desarrollo del articulado. Muchas gracias, señor presidente. Senador John Milton. Presidente, muchísimas gracias por su gestión, su labor para darnos garantías en este debate. A los ponentes, coordinadores ponentes y a todas las bancadas, felicitaciones. Como bancada de Colombia Justa Libres, celebramos lo que se ha logrado para los pensionados, lo que se ha logrado para todas las personas de estrato 1 y estrato 2 en cuanto a la devolución del IVA, el incremento en las posibilidades de generación de empleo, en la reducción de renta para las empresas, en especial para la micro, la pequeña y la mediana empresa, y reconocerle al pueblo colombiano mi frustración, la frustración de nuestra bancada de no lograr generar algunas condiciones de mayor garantía en la revisión de beneficios tributarios para la gran empresa. Consideramos que allí tenemos que hacer un gran trabajo y celebramos que en la ponencia hubiera quedado la Comisión de Revisión de Beneficios Tributarios y la obligatoriedad del anexo de que en la declaración de renta todas las empresas tienen que indicar de dónde salen sus deducciones. Creemos que es un avance, pero le reconocemos nuestra frustración en eso y la frustración en no lograr el 4%, el 12 al 4% de la reducción también para la pensión de 2 salarios mínimos. Muchas gracias, señor presidente. Dios los bendiga a todos. Bueno, casi 14 horas de trabajo. Muchas gracias por su presencia a todos. Se convoca para mañana a las 8 de la noche. Que pasen un resto de día muy feliz, una buena noche. Escenas de sexo o violencia. Es apto para todas